Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Saludos cordiales, bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Los extrañaba, estuve de vacaciones este fin de semana, estuve por El Salvador, conociendo los volcanes del Salvador y conociendo un poco ese país. Y hoy, bueno, vamos a seguir hablando con los abogados de Gallardo Law Firm, que amablemente el día de ayer me cubrieron. Hoy vamos a estar hablando del tema de los viajes a Cuba, tanto que está dando de qué hablar esto. La situación del parol, por supuesto, de los paroles humanitarios, las deportaciones y otros temas migratorios. Me acompaña el abogado Ismael Labrador, que como ven, hoy no está en su oficina. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, todo bien. Gracias por tenerme aquí una vez más, te extrañamos ya. Sí. Siempre un placer. La semana que viene me van a tener que extrañar también porque tenemos un trabajo en Martí espectacular para la semana que viene y voy a estar unos días fuera, pero sepan que voy a estar trabajando y voy a estar trabajando para todos por aquí. Gracias a todos que se van uniendo a la transmisión. Bueno, ahí veo que se van uniendo en Facebook y en las demás redes sociales. Vamos a hablar del tema de los viajes a Cuba. Veo que ya hay unos cuantos conectados. Es importante esto que vamos a hablar hoy. Yo quiero compartir con ustedes el testimonio de una cubana que ha sido replicado por varios medios de comunicación sobre su más reciente viaje a Cuba. Y lo que ella dice, vamos a ponerlo en contexto para que la gente entienda, desde mi punto de vista, el peligro que hay detrás de todo esto. Vamos a escuchar el testimonio y después analizamos. Sí, mi vida, estuve 12 días en Cuba, recién llegué hoy. Fui por motivos familiares y realmente bien asustado porque hay mucha desinformación con este tema de Cuba y todo eso. En mi caso, la categoría de mi residencia es CEU6. Yo no tuve que hacer asilo. Yo entré por frontera, pero me dieron un parol de 60 días y luego apliqué por la ley de ajuste cubano al año y un día. Vamos a partir de ahí. Ella dice, yo no hice asilo y entonces tengo una residencia CEU6 por ajuste cubano y fui a Cuba y no tengo ningún problema por haber hecho eso. Hay mucha desinformación en las redes, dice ella. Yo quiero, el motivo por el que ella fue a Cuba fue a ver a su abuelita, que está muy mal de salud, al menos eso es lo que ella muestra en sus videos y desde aquí no es una crítica a la muchacha, no tiene nada que ver con ella, estoy utilizando el video y su experiencia para que se entienda lo que hay detrás de todo esto. Ella dice, no tiene nada que ver con asilo. Sí tiene que ver con asilo. La ley de ajuste cubano no es una ley porque los cubanos seamos los más lindos del universo y entonces los americanos quieran que vivamos en los Estados Unidos. Entiendan eso. Y esto es importante porque ahí está la esencia de la ley de ajuste cubano. Y cuando quites la esencia de la ley de ajuste cubano, vas a quitar la ley de ajuste cubano. Y este mensaje, de verdad, se los envío a todos mis hermanos cubanos. Entiendan lo que están haciendo, entiendan lo que están diciendo y entiendan lo que significa esto. Este mismo cuentecito ya lo vivimos con pies secos, pies mojados en el año 2015, 16. La dictadura cubana, ¿qué hacía? Decía, no, la gente se va por motivos económicos. Y allá iban los guanajos repitiendo, no, yo me voy por motivos económicos, yo me voy por motivos económicos. ¿Qué hizo el presidente Barack Obama? Derogó la política de pies secos, pies mojados. ¿Cuál fue la justificación que dio el presidente Barack Obama? Si ustedes no lo saben, se los digo yo, que estaba ahí y lo cubrí. Porque los cubanos hoy son iguales que el resto de los latinoamericanos y se van de Cuba por problemas económicos más que por problemas políticos. Eso fue. Entonces, caigan en el juego de la dictadura y van a terminar eliminando también la ley de ajuste cubano. Y yo quiero mostrar la ley de ajuste cubano para que entiendan que esto no es una cosa de que me lo invento yo, se lo inventa el abogado, se lo inventa alguien. No, ahí está. Esa es la ley de ajuste cubano. Y ahí lo dice, para Cuban refugees, para refugiados cubanos. No porque los cubanos somos los más lindos del mundo que exista la ley de ajuste cubano. Entiendan eso. Eso es importante. Vamos a terminar de escuchar el testimonio y después vamos a escuchar al abogado lo que tiene que decir sobre esto. La categoría con la que tengo la residencia es CEU6, no tiene nada que ver con asilo ni nada de eso. Cuando pasé por Miami, por la inmigración, realmente no me hicieron ninguna pregunta. Me pidieron el pasaporte en inmigración y me mandaron al cuartico. Y realmente en el cuartico a mí no me hicieron ninguna pregunta. Un oficial me llamó por mi nombre, me mandó ir por la puerta, por el número de la puerta que me mandaron, la 9, y ahí me entregaron mi pasaporte y ya me dijeron que saliera. Sí vi a otras personas que le estaban haciendo varias preguntas, como que por qué fueron a Cuba, dónde vivían aquí en Estados Unidos, por cuántos días fueron. Preguntas de rutina, pero realmente yo no vi a nadie que los dejaran ahí ni nada de eso. Preguntas y los dejaban pasar. Realmente yo les digo que tenga otra categoría, que no sea CEU6 o otra que sea por reclamación o reunificación familiar, que no se arriesga a ir, que tenga asilo, que no se arriesga a ir, porque hay demasiada desinformación, hay demasiada incertidumbre. Por el momento que no se arriesgue, yo sé que a veces
cuesta trabajo por los familiares, por los hijos, por las madres, pero es momento de estar un poco tranquilo. Muchas bendiciones y ojalá que se resuelva todo este problema que nos tiene a todos tan nerviosos. Pero bueno, en mi caso personal, yo tuve buena experiencia en el aeropuerto, todo bien. Bueno, ahí está. Abogado, sobre este tema de la ley de ajuste, sobre este tema de las personas con las idas a Cuba, su opinión legal de un abogado de inmigración. Bueno, número uno, las personas tienen que tener mucho cuidado con lo que amplían y los faltas de objetivo que son con el tema de la CU6 y el tema de la ley de ajuste cubano. Como bien Mario puso al principio, el propósito de la ley de ajuste cubano fue brindarles un ajuste de estatus o una vía de legalización a todos estos refugiados cubanos. Ese fue el propósito inicial de la ley de ajuste cubano. Ahora, a medida que han pasado los años, esta ley se ha usado por diferentes razones y para ajustar el estatus por diferentes razones, principalmente razones económicas, como muchos cubanos han expresado y han dicho, y como bien Mario dijo, lo que sucedió con el presidente Obama. Ahora, las cosas están cambiando, los tiempos están cambiando. Tenemos una presidencia y sencillamente un volumen de personas que ha entrado que está poniendo en juego este estatus y esta ventaja que han tenido los cubanos. También todas las personas que entran a los Estados Unidos por la frontera, CBP-1, ilegal, buscando asilo en los Estados Unidos, son personas que técnicamente salieron huyendo de la isla. Entonces, un propósito está arruinando el otro. Entonces, cuando se crea toda la bulla y se crean todos estos videos y no tengan problema que con CU6 no hay situación, sencillamente corremos el riesgo de que la ley de ajuste cubano sea analizada. Si ya el propósito de la ley de ajuste cubano no era el cual con el que se creó, entonces podemos correr el riesgo de que la eliminen. Exacto. Entonces, ahí lo tienen. Es la palabra de un abogado de inmigración que estudió para esto. Pero no obstante a eso, les repito, con el tema de la ley de ajuste cubano. Recuerden lo que pasó en el 2017. Antes, los 3 años antes, eso fue constante. Problemas económicos, ¿no? Problemas políticos, no sé. ¿Qué pasó? Terminaron con pies secos, pies mojados. ¿Queremos que pase lo mismo con la ley de ajuste? Bueno, pónganse en función de repetir lo que la dictadura quiere, que además lo ha dicho públicamente, quiere eliminar esa ley. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente esa ley nos permite a los cubanos que estamos en los Estados Unidos tener un estatus y nos permite tener hoy un secretario de Estado que se llama Marco Rubio, que es cubano-americano y que le pone el dedo a la dictadura. Entonces, por eso la dictadura quiere destruir nuestra comunidad de esa manera. ¿Le vamos a hacer el favor? Díganlo ustedes mismos. No tengo nada en contra de que las personas vayan a Cuba a ver a su familia, no tengo nada en contra de nada de eso, pero sí tengo una cosa muy clara. Si usted dijo en la frontera de que usted venía huyendo de Cuba a los Estados Unidos y que necesitaba refugio y usted después regresa a ese mismo lugar de donde usted supuestamente iba huyendo, pues entonces usted, señora, va a ser considerado un mentiroso. Y hemos puesto aquí documentos, una y otra vez lo hemos hecho. Si quieren se los vuelvo a buscar y se los vuelvo a poner, de personas a las que le han negado la ciudadanía justamente por eso. Porque dijeron, y se los puse aquí en un documento, en Cuba me golpeaban, me hacían, me dejaban de hacer, y después tenían no sé cuántos viajes a Cuba. Y ahí el oficial de inmigración le dijo, te niego la ciudadanía por esto, raza. Entonces, cada cual que tome su decisión, pero que la tome informada. Que no digan que se echa miedo, no se echa miedo, es informarte. Después tú haz lo que te dé la gana. Al final tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Ok, vamos a, abogado, con el tema de parol. Sé que tenemos información de lo que le sucedió a una venezolana en Ohio, en un McDonald's. Estaba con una amiga ahí en Ohio, en el McDonald's, y la policía le pidió la documentación, le mostraron que estaba en proceso de asilo y demás, y aún así se la llevaron detenida. Sí, esto es algo que supimos en la oficina. Todavía queda mucho por saber, no tenemos todos los hechos del caso, pero sí es algo que llama la atención porque habían 2 personas, una con asilo, otra que había entrado con parol, y esa persona que había entrado con parol se la llevan detenida. La del asilo no le pasó nada, pero como dije, tenemos todavía mucha falta de información, no sabemos exactamente cuál era el estatus de esa persona de Venezuela que estaba con parol, si había cometido algún crimen, si estaba siendo buscada por algún otro motivo o razón.
Pero sí, definitivamente es algo que sucede y algo que no había sucedido hace 5 o 6 meses atrás. Ok, vamos a ver, aquí tengo muchísimas preguntas. Vamos a empezar por esta. Dice, hola abogado, ¿qué cree usted que tenga respuesta pronta para la petición familiar de una esposa residente o solución a la I-220A? Bueno, una petición familiar de un esposo residente a una esposa residente puede tomar 3, 4 años. Si estás en corte, lo ideal es tratar de cerrar esta corte, siempre y cuando, por supuesto, mantengamos el asilo vivo en USCIS, porque aunque tengamos la petición familiar, el principal remedio sigue siendo el asilo. Si no cerramos la corte, la segunda solución sería poner la corte en cierre administrativo. Esto es algo bien frecuente, porque cuando la pones en cierre administrativo, sencillamente le estás dando tiempo a que la petición familiar sea aprobada y entonces ya tú sí vas a necesitar la corte cerrada para poder mandar el perdón, para que entonces este perdón sea adjudicado por USCIS, porque mientras estás en corte, USCIS no puede adjudicar el perdón. Dice Juan Cuesta, que evidentemente quiere molestar, Ismael está en Punta Cana. No, Ismael está trabajando, está justamente trabajando. Estamos en Houston, en cortes. Así que... No, nada de Punta Cana todavía. Hola, bueno, este es el que habíamos leído. ¿Se puede ir o no a Cuba sin problema? Yo creo que ya la respuesta se la di. Usted decida lo que usted quiere hacer, depende de cómo usted haya entrado. Si entró por reunificación familiar, usted no va a tener ningún problema con ir a Cuba. Aquí estamos hablando de las personas que entraron por la frontera, que si tú entraste por la frontera, entraste como refugiado a los Estados Unidos. ¿Por qué tú te crees que te dan acceso a los programas de ayuda para que puedas aprender inglés, para que puedas estudiar gratuitamente, para que tengas cupones de alimentos, te dan Medicaid, tanto eso? Te lo dan por ser refugiado. Entonces, una cosa va con la otra. Ok, seguimos. Saludos desde Guantánamo. Terrible lo que vimos en Guantánamo, en INIAS. Ahí les compartí el video del sepelio de un niño que tuvieron que llevarlo cargando el ataúd porque no habían autos. Terrible lo que se está viendo en Cuba. Saludos de Kentucky, un abrazo para toda la gente de Kentucky. Soy residente, cerré mi corte, debo notificarle a ICE qué tan cierto es que debo tener encima la green card. Y gracias antemano. Bueno, en el Real ID, que si vives en un estado que tiene Real ID, esta información está incorporada. Es decir, cuando la policía te corre el Real ID, sabe que tú eres un residente de los Estados Unidos. Ahora, sí creo que deberías notificarle a ICE, porque si tú eres una persona que tenía que reportarse con ICE, sí es importante que le notifiques a ICE que ya tienes un green card para que entonces no tengas que seguir haciendo estos reportes constantes con ellos. ¿Qué pasará con los que aplicamos? Aquí tengo a Lizzy Felito, dice, apliqué en marzo del 23, apliqué la residencia y nada aún. ¿Qué pasará con nosotros? No está pasando nada. Tú vas a aplicar bajo la residencia bajo la ley de ajuste cubano, no vas a tener ningún problema. Solo ten paciencia. Son miles de personas, millones de personas que entraron con la administración del presidente Joe Biden. Entraron millones de personas y todos esos casos se están procesando en inmigración. Entonces es normal de que haya cola porque es muchísimo. Ok, vamos a ver, sigo por acá. Abogado, ingresé por frontera y no metí asilo, pero me casé y tengo corte en el mes 11 de este año. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el matrimonio no es una solución, no es un remedio y una defensa en contra de la deportación. Eso es lo primero que tienes que saber. No sé si eres cubano, si no eres cubano, pero de igual manera, del país que tú seas, en este punto en que estamos, si tú entraste por la frontera, tú tienes que hacer un asilo. Es la recomendación que te damos. Como bien dice Mario, usted sigue nuestro consejo colombiano, pues tienes que hacer tu asilo. ¿Por qué? Porque este tiempo que tú vas a estar haciendo tu ajuste y demás, no sé si entraste, bueno, me dijiste por la frontera, entraste por el CBP-1. Si entraste por el CBP-1, eres un arriving alien. El asilo es algo que te va a proteger contra la deportación, vas a tener un recibo en la mano y bueno, todos sabemos la situación que está viviendo Colombia en este momento. Ya lleva 2 años ya. O ya llevas 2 años en los Estados Unidos. De igual manera puedes hacer una 589. Haz una 589, aunque tú no apliques asilo, tú tienes una corte el mes 11, que si mi recomendación, si yo fuese tú, era llevarle al juez una aplicación de asilo ya sometida, que esa es tu principal defensa contra la deportación. Si el día de la corte ya tienes la petición aprobada, no sé si tienes la petición aprobada o no, entonces se le puede pedir al juez poner el caso en cierre administrativo y de todas maneras tú tienes tu asilo pendiente, tienes tu corte y demás. Tengo que viajar de un estado a otro, pregunta doña Joey, de un estado a otro y tengo mi pasaporte cubano y el permiso de trabajo, es lo único que tengo. ¿Puedo con eso?
Siempre y cuando tengas tus documentos, tu asilo hecho, tú no tienes ningún problema, puedes viajar de un estado a otro, tu ID válido, por supuesto, tu permiso de trabajo, pero el permiso de trabajo te lo dieron por alguna razón, ya sea un ajuste o sea un asilo sometido. Por supuesto, hay otras más, visas de trabajo, visa U, DACA y todos estos procedimientos. Entonces, siempre ten el procedimiento madre tuyo por el cual tú tienes este permiso de trabajo contigo encima. Es necesario tener esta evidencia. Ok, perfecto. Sigo por aquí. Buenas tardes. Mandé a cerrar la corte hace un mes con la solicitud de residencia. En mi caso de corte, ahora me sale que el juez sobreseyó el procedimiento. ¿Eso significa que ya me cerraron la corte? Bueno, no sé lo que significa sobreseyó el procedimiento, no sé exactamente en español Sí. qué significa. Si terminó, es que terminó. Así que ya, terminaste esa parte. Soy residente, cerré mi corte, este es el que habíamos leído, sigo por aquí. Saludos desde Cuba. Un abrazo para toda la gente de Cuba. Por cierto, súper pendiente, hay un proyecto de ley sobre Cuba que está muy fuerte. Estoy buscándole mucha más información para traérselo. Y hay muchísima información que se está generando y que luego se las voy a estar compartiendo, pero ojo que vienen cambios y vienen cosas. Ok, saludos desde Surinam. Soy residente, tengo a mi hermano en Estados Unidos con I-220A con corte para el 2027. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tú como hermano desafortunadamente no puedes hacer nada. Número uno, no eres ciudadano y es la única forma que le puedes poner una petición a tu hermano. Número dos, una petición de hermano a hermano sin un familiar que califique para el perdón, o esa excusa de familiar que califique para el perdón, ya sea esposas o esposos o padres o madres, tú no puedes calificar para el perdón. Entonces, tú, ¿cómo puedes ayudarlo? Trata de ayudarlo a que mejore su asilo, buscar evidencias en Cuba, que es un poco difícil, y tratar de tener un asilo sólido. Y bueno, y si encuentras otra solución, un matrimonio, se casa con alguien, ahí se puede hacer algo más. Araceli, siempre, a ver, ¿por qué te están recomendando aplicar para asilo? A ti y a todos los que han entrado por CBP One. ¿Por qué? Porque los procedimientos han cambiado, la administración ha cambiado. Para la administración del presidente Donald Trump, y así con todas las palabras, no es válido, no está bien de que tú hayas entrado por CBP One o que hayas entrado por parol humanitario. No está bien, porque esta administración considera que la administración anterior cometió el error de regalar de cientos de miles de paroles. Eso es lo que cree esta administración. Y por lo tanto, esta administración ha emitido, ustedes lo han visto, yo se los he compartido, memorándums que dice que si usted en un año no ha aplicado asilo y está en este país y está cometiendo alguna ilegalidad o está pasando algo con usted, ese oficial de migración te puede revocar ese parol y ahí mismo te puede poner en un proceso de remoción expedita. Entonces, por eso es que se les ha recomendado a todos los que entraron con CBP One aplicar asilo. Abogado. Sí, definitivamente. El asilo es la mayor protección que tú puedes tener en estos momentos a todas estas personas que entraron por CBP One y inclusive, Mario, como bien dice Mario, después de este memorándum, todas estas personas pueden ser puestas en deportación expedita, ya que si tú no hiciste tu asilo dentro de tu primer año, sencillamente ellos lo pueden interpretar como que tú no necesitabas entrar por CBP One y no podías acogerte a este programa de refugiados. Y eso no es que yo te lo esté diciendo, que te lo esté diciendo el abogado. Búscalo, ahí está en mi Facebook. Yo les compartí el memorando. Porque la gente, no, porque unos dicen y otros dicen. No es lo que aquí elucubremos o lo que pensemos. No, te estamos hablando con hechos, con documentos que prueban lo que estamos diciendo. Pero bueno, cada cual que tome sus decisiones y que haga lo que crea. Tengo I-220B, pero apliqué para la residencia y me llegó el permiso de trabajo. ¿Puedo viajar dentro del país con esta I-220B? Bueno, no sé por qué tienes esta I-220B y tampoco sé cómo aplicaste para la residencia porque tú no tienes ninguna base para aplicar a la residencia. Esta residencia tuya tienes que saber que al no tener base es una residencia que puede ser revocada en cualquier momento y si es revocada también el permiso de trabajo. Lo primero que necesito saber es por qué tienes esta I-220B y si tú tienes que supervisarte, también muchas veces las condiciones de tu supervisión es que no puedes salir de ciertos rangos de área y tienes que informarle a tu oficial de deportador. Entonces, tú sabes, tienes varias cosas que tienes que tratar de arreglar o esclarecer antes de determinar si puedes viajar fuera de estado. Por favor, abogado, quiero saber si con haber aplicado a la residencia ya estoy a salvo de la deportación. Bueno, si tú eres una persona que entró por el CBP One o por el programa de parol, ya tú tienes un ajuste sometido, entonces ya tú tienes un documento que te avale.
y te permita tener una estadía legal aquí en los Estados Unidos porque ya tienes el ajuste. Pero es importante que sepas la distinción. No sé si tienes I-220A. Si tienes I-220A, no es así definitivamente. Entonces, hay que ver qué documento tú tienes. Si tienes CBP-1, si tuviste un parol, si no tuviste un parol. Ok. Vamos a ver, llegué hace 3 años, entré siendo menor de edad con 18 años, donde me separaron de mi mamá. Estuve en la ley del MPP, lo cual lo que me dieron fue una I-220A, pero no apliqué asilo. ¿Qué puedo hacer? Dice Meli la changosita. Bueno, si nunca has aplicado asilo, ahora vas a tener que hacer una aplicación y no vas a poder aplicar un asilo como tal o tener el beneficio de asilo. Vas a poder tener el beneficio de withholding o removal. Si tu madre o la que dice que te separaron aplicó asilo y te puso en tu asilo, entonces tú tienes un asilo válido. Necesitamos saber eso. A mi esposa le quedan 34 días para aplicar al ajuste y entró por parol humanitario. ¿Debería preocuparme? Lo que te quedan son 34 días. Exacto, te quedan 34 días, pero sí tienes que tomar en cuenta que una vez que tú apliques a la ley de ajuste cubano, el recibo no te va a llegar por 30 días, 40 días. Entonces, ya estás más cerca. No es lo mismo que una persona que entró hace 5 meses o 7 meses y todavía le quedan meses, pero tienes que saber que de la única forma que tú estás a salvo aquí en los Estados Unidos ahora mismo es con un asilo, una residencia en la mano o con algún proceso sometido como un ajuste y tú tengas un parol válido y ya tengas este recibo en la mano. Fuera de ahí, todo el mundo corre peligro. Tuve la primera corte hace 1 año y ahora me cambiaron la fecha y al jueves y me sale que es un master hearing. ¿Esta es la primera corte de nuevo? Sí, un master hearing es otra corte preliminar. Tienes que, si te adelantaron la fecha, tienes que recordar bien lo que te dijo el juez, porque si te dieron otra nueva fecha de corte, porque el juez te dio tiempo para hacer algo. Si no lo has hecho, entonces puedes tener un problema. Bueno, aquí tengo a alguien preguntando, dice, yo hice asilo hace 30 años y ya soy ciudadano hace muchos años. Pues, ¿tendré problemas si yo voy a Cuba? No, ciudadano americano no debe tener problema de ir a Cuba. Ese ejemplo lo he puesto 500,000 veces aquí. A los colombianos, huyendo de las guerrillas, le daban asilo, le daban refugio en los Estados Unidos. Ellos venían y se quedaban aquí y durante 5 años no iban a sus países, se hacían ciudadanos americanos y entonces podías ir a Colombia. Pero si tú estás por refugio, si tú estás por asilo, tú no puedes regresar al país del cual tú estabas huyendo. Se cae de la mata. Es evidente, digo, según las leyes de inmigración. Si tú vienes por otra manera, felicidades, pero si vienes por asilo, por refugio, digo, es lo que dicen las leyes. Soy cubano, entré por CBP-1 con corte cerrada, aplico mi residencia en los primeros días de marzo, debo aplicar asilo. Bueno, ya Eli, ya lo hemos respondido varias veces. Correcto. Vamos a ver. I-220A, 3 años en el país, residencia aplicada hace 1 año, derivativo de asilo de mi esposo. Tengo que reportarme en ICE como todos los años. ¿Algún riesgo? Hemos visto y hablamos en programas anteriores de personas que han ido a reportarse con asilo y no han tenido ningún tipo de problema en ICE. Así es. Y esto lo dice todo. Si no tengo base de asilo y entré por CBP-1 hace 3 meses con corte para el 2027, si no tienes base de asilo, no tenías que haber entrado por CBP-1. Esa es la respuesta que lleva, porque es la real. El CBP-1 era para que hicieras asilo. Pero bueno, en caso de que, en caso que sea asilo, tengo 1 año completo para poder aplicar, sí, 1 año. 1 año. I-220A, el que había leído, entré por parol, aplico la ley de ajuste en mayo, estoy casado con una ciudadana americana desde Cuba, tengo a mi mujer embarazada, ¿qué puedo hacer? Lo mismo, aplicar asilo, aplicar la ley o esperar al año un día y mandar tu ley de ajuste cubano. Exacto. Es importante, señores, que sepan que una vez que ya tú aplicas a la ley de ajuste cubano, ya tú tienes el remedio, lo hemos dicho muchas veces, o a la ley de ajuste cubano o algún remedio migratorio, ya tienes el escudo que te protege para que no tengas ningún tipo de problema. Pero en el camino a ese escudo es importante que te protejas lo más posible, o con un asilo, o haciendo las cosas muy bien, no cometiendo ningún tipo de delito, no, evitando cualquier tipo de problema de que te puedan llevar a tener un encontronazo con la policía, con los agentes migratorios, etcétera. Entonces, ojo con eso. Entré por CBP, tengo parol de 2 años, soy cubano. Puedo... No entiendo lo que quieres decir aquí, Adrián. No te entendí. Sorry. No entiendo tu mensaje. ¿Cuándo va a empezar el programa MPP?
no sabemos cuándo va a empezar el programa MPP. Hasta este momento no hay nada con respecto a eso. De hecho, parte del trabajo que voy a hacer la semana que viene es sobre este tema del MPP. Ya los tendré informados y ya sabrán con detalles, pero parte de lo que voy a hacer la semana que viene es esto, y por supuesto que estoy pensando y bien preocupado de lo que está sucediendo con tanta gente que está del otro lado de la frontera y que se quedó ahí esperando para ver si pueden pedir asilo. Soy cubana, mi esposo es mexicano y mi niña, cuando tenga residencia, podemos ir a México sin problema ninguno. I-220A, ¿habrá algún problema que viaje a Miami? Recordarte que el hecho que tengas I-220A no te impide viajar dentro de los Estados Unidos. Ahora, yo te recomiendo que y espero que lo tengas. Y casi todos los I-220A tienen su asilo hecho y todos sus documentos en regla, así que no tienes problema ninguno. Desde septiembre tendría que aplicar a la residencia. Lo voy a hacer ahora. Entré por CBP-1. ¿Qué me recomiendas? ¿Que lo hagas ya? Que lo hagas ya, no sé por qué te has demorado tanto. Exacto, que lo hagas ya. A ver, vamos a ver por acá. Las personas que entramos por parol de 60 días y que ya tenemos residencia, tenemos problemas de viajar a Cuba. Yo creo que tienes que buscar el live al inicio. Ahí expliqué todo el tema de viajar a Cuba. Está más que claro. Cada cual que decida lo que debe hacer y lo que quiera hacer según su corazón y según su entendimiento. Pero las leyes son claras. O sea, yo no entiendo por qué las personas la complican. Soy residente ya con corte cerrada. Quiero saber si se cerró el asilo cuando la jueza me cerró la corte. No obstante, el abogado Wilfredo Allen me dijo que sí, pero yo tengo esa duda, abogado y Mario. Pues Willie Allen tenía la razón. Tiene la razón. Cuando a ti te cierran el asilo en la corte, todos los documentos que tú tienes en la corte sometidos automáticamente se cierran y se eliminan. Es decir, te quedas sin asilo. Ok, soy cubano y entré por CBP. Tengo 2 años de parol. ¿Puedo esperar? Y si me revocan el parol, entonces aplicar asilo. Llevo 7 meses en el país. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero esas no son las recomendaciones que estamos dando nosotros. El parol ahora no lo han revocado, no han dicho nada de la revocación, sí han dicho de las personas que tienen menos de 2 años en Estados Unidos, sí han hablado de la intención del presidente Trump de revocar de los paroles bajo estos programas que él considera que fueron programas ilegales. Entonces, es una decisión personal, pero ese consejo que tú estás pidiendo no es la recomendación de nosotros. La recomendación de nosotros va a seguir siendo la misma que hemos dado desde hace ya casi más de 15 días cuando esto empezó a cambiar todo. A ver, ¿cómo decirles? Yo creo que esto se los he dicho antes aquí. Lo que estamos viviendo en la actual administración es trepidante. Es una cosa que todo cambia de un momento a otro. Las cosas están cambiando constantemente. Y estamos viendo cosas que nadie se imaginó. Es decir, nadie se imaginó que de un día a otro terminaran con una agencia federal. O de un día a otro el presupuesto de educación ahora lo van a reducir en 900 millones. Son cosas que nunca nadie se imaginó, pero que ahí están. Nadie se imaginó que pactaran con Maduro para enviar de vueltas a venezolanos a Venezuela. Te vamos a mandar los delincuentes. ¿Cómo me mandan a los delincuentes si los que están allá en el poder son delincuentes? O sea, las cosas que están pasando tienen a todo el mundo sorprendido. Entonces hay que estar muy pendientes de todo esto. Tuve un máster hace un año, me cambiaron al juez y me sale que tengo otro máster. Es la primera corte, no me la adelantaron mucho, solo un mes. Sí, es otra corte preliminar. Ok. ¿Qué pasa con estas cortes preliminares? ¿Cuál es la recomendación, abogado? Tener un abogado. Hemos visto especialmente en estas personas que entraron por el CBP-1 que tú haces la corte preliminar. El juez te dice tienes que aplicarme asilo para de aquí a 30 días o tienes que aplicarme asilo para la próxima corte preliminar. Llegas a la próxima corte preliminar, no aplicaste a nadie, el juez te está dando una orden de deportación. De igual manera, en estas cortes preliminares siempre se toman las alegaciones, se ponen las fechas límites, le dices al juez para qué país te van a deportar, cuando seas deportado, si eres deportado. Si tú dices que vas para Cuba, entonces tú estás contradiciendo de tú mismo. Es decir, hay muchos tecnicismos que ocurren en estas cortes, que aunque las personas piensen que no es importante tener un abogado, son errores que te pueden afectar después en un futuro. El FAFSA podría contar como carga pública para un aplicante de ley de ajuste cubano y futura petición familiar. Bueno, si me estás hablando de FAFSA, es que tú pediste dinero para prestar
para estudiar aquí en los Estados Unidos. No es que tú estás cogiendo dinero. Exacto, eso es para estudiar, eso no es que sea una carga pública, eso es para estudiar, y eso no cuenta como carga pública. Por favor, mis padres entraron con una visa de turismo hace 6 meses, se quedaron en el país, ¿podrían aplicar a la ley de ajuste cubano? Sí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, se nos acabó el tiempo, sé que el abogado está ocupadísimo ahí, está en Houston, justamente está trabajando y por supuesto desde aquí vamos a seguir cubriendo todo lo que está ocurriendo con el tema de migración. Como siempre les pido, suscríbase al canal de YouTube, manténgase informado y aquí estamos al pendiente. Gracias, abogado. Nos vemos pronto. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Deja un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.